Sí, mira, una historia milagrosa, protagonizada, como ustedes decían, por esta madre, quien en medio de las llamas, fíjate, tuvo que entregar a sus dos mellizas de 2 años a los bomberos para que fueran salvadas. Oye, todo este registro se ha hecho viral en redes sociales, fue grabado por los mismos bomberos en un acto de verdad desesperado de esta mamá que entrega a sus hijas y después se pierde entre el humo, el fuego. Un poco para contextualizar esta historia, el padre en estos momentos se encuentra con una de las mellizas aquí en el hospital Las Higueras y contó un poco cómo ocurrieron estos hechos. Mira, en medio de esta emergencia, bueno, viene la alerta SAE, toman el vehículo el papá, la mamá, las mellizas, el hijo mayor de ambos de 10 años y una vecina adulta mayor. Bueno, van escapando por la carretera naturalmente en el vehículo y se encuentran encerrados de un momento a otro en medio de las llamas y del humo y tomando una decisión realmente desesperada. Se baja la mamá con las mellizas junto a su hijo y la vecina adulta mayor. El papá se queda en el auto y ahí es cuando se encuentran con bomberos y ella con sus hijos en brazos se los entrega a los bomberos y los bomberos naturalmente rescatan, pero en algo de segundos se pierden entre medio del humo. Mira, yo quiero que podamos compartir estas imágenes porque de verdad el registro es bien dramático, pero también nos permite reflexionar también cómo nosotros nos vemos enfrentados a esta emergencia. Mire, pongan atención. ¿Dónde están? Ponte para arriba. Ahí están. Yo lo llevo, vamos. Yo la voy a llevar. Sí, venga. Voy a bajar conmigo. Hay un carro ahí. Sí, puedes meterte en batería. La familia, ¿viste el agua? Ay, mira, un momento, qué dramático, desesperación. muy Un infierno lo que se estaba viviendo. Quedan completamente cercados y se complica tanto la situación que ella, mira, en este gesto ahí de una mamá, de un ser humano maravilloso, bueno, se desprende de sus hijas, dice, van a estar, aunque yo me muera, van a estar ellas a salvo. O sea, mira la decisión tremenda, sí, brutal y de vida o muerte finalmente que claro, toma. porque los bomberos tienen que optar y optan por salvar a las pequeñas y le pierden el rastro a la madre. No saben qué pasa con la madre en ese minuto. Trasladan a las bebitas hasta el hospital y luego el propio hospital era evacuado, ¿no? Y bomberos incluso, César, tú nos puedes ayudar con esto. Tengo entendido que hicieron un llamado público para saber qué pasaba con la madre, si es que estaba con vida o no, si es que ella había llegado al centro asistencial. ¿Qué ocurre después? Bueno, toda esta situación, bueno, primero que todo, las pequeñas Isidora y Isabel fueron trasladadas aquí al hospital Las Higueras de Talcahuano. Y se perdió el rastro, ya no solo de la mamá, sino que del otro hijo que tenía la familia, este niño Martín, de 10 años, y también la adulta mayor. Bueno, se hace un llamado público respecto a la búsqueda, bomberos vuelve y finalmente la encuentran, ¿ya? La encuentran en estos momentos, bueno, obviamente con quemaduras. Ella se encuentra hospitalizada en estos momentos, no en este hospital La Higuera, sino que en el Hospital Regional de Concepción. Pero el papá en una entrevista hizo el llamado, digamos, del valor que tuvo el hijo de 10 años, quien realmente lideró de cierta forma o calmó toda esta situación y trató de que todo esto resultara de buena forma, o sea, que terminara de buena forma, que es cuidar a la persona mayor, que era esta vecina, y al mismo tiempo a su madre, que en estos momentos, como sabemos, está hospitalizada en el Hospital Regional de Concepción, recuperándose de estas quemaduras. Lo cierto de que, bueno, esta historia que es realmente dramática, angustiante por momentos, milagrosa, fíjate, nos hace también, como yo le decía, reflexionar respecto de cómo nosotros también reaccionamos frente a las emergencias. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, el papá de una de las mellizas la está cuidando acá porque están en cuidados intensivos. Una de ellas. La otra ya fue dada de alta, pero debido a lo dramática de la situación, la pequeña que está en estos momentos ingresada acá en el hospital ha tenido episodios de angustia, entonces el papá ha tenido que estar, la ha tenido que acompañar, ¿ya? El papá
Ojalá que pueda conversar también con nosotros para que nos encuentre un poquito más de detalle respecto de lo ocurrido. Bien, vamos a ir con eso. Noche, César, danos un minuto. Danos un minuto, sí. Tenemos precisamente a uno de los rescatistas, de los responsables de que estén con vida estos bebés. La madre también está con vida, se está recuperando. Pero es una tremenda historia de rescate en medio de esto. Eduardo Monsalves, superintendente de bomberos de Coronel. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Hoy día mucho mejor, saben que están bien. Sí, hicieron un llamado ustedes, Eduardo. Bueno, así nos enteramos también porque pongámosle nombre aquí a Isidora, a Isabel, a Carla, la mamá, y se registra este momento crítico donde ustedes le pierden la pista completamente a la mamá, te pasa a sus dos niñitas y hay que tomar una decisión, como bien decías tú, Karim, de vida o muerte, prácticamente de tener que elegir y desaparece Carla y ustedes después intentan buscarla, ¿no? Así es como nos enteramos del caso y cómo se transforma en un verdadero milagro que hayan podido reunirse. Vamos contigo, Eduardo. Sí, bueno, la verdad es que después del rescate de las niñitas no teníamos información de la mamá y ayer como varios periodistas nos contactaron por la historia, aproveché de consultarles si sabían de la mamá, si había aparecido algo y me decían no tenemos idea. Y ahí empezó la búsqueda finalmente que terminó anoche con información que nos dejó muy contentos y muy tranquilos. Eduardo, pero ¿cómo fue el momento del rescate? Porque mira, se ven las imágenes, el ambiente, van corriendo en medio de las llamas. ¿Cómo fue? ¿Cómo se encuentran ustedes con la madre? ¿En qué minuto le pasan a estas bebitas? ¿Cómo ustedes deciden qué hacer? La verdad que yo me encontraba con Jaime Seguel, que es el comandante, yo soy el superintendente, entonces estábamos en el puesto de mando nosotros. En ese minuto cuando el incendio se descontroló absolutamente, porque fue de un minuto a otro, algo terrible que jamás en mi vida he visto, nuestros bomberos empezaron a informar el Mayday, o sea que estaban atrapados, y eso claramente con Jaime nos desesperó y lo único que queríamos era ir a ayudarlo y sacarlo. Pensábamos que nuestros bomberos se estaban quemando prácticamente. Entonces tomamos la camioneta en la que andábamos, subimos al sector de Geo Chile como pudimos porque estaba todo en llamas, absolutamente todo en llamas. Mauricio, el conductor, nos acompañó ahí estoicamente, estuvo con nosotros acompañándonos en todo momento. Y cuando ya no podíamos subir más a la camioneta, nos bajamos, le pedimos a Mauricio que nos esperara ahí. Nosotros seguimos corriendo, como se ve en el video que vamos subiendo. Sentíamos que nos quemábamos en realidad porque era tremendo, pero la desesperación nos motivó para llegar hasta nuestros bomberos y ahí es donde encontramos primero a la octava compañía que estaban atrapados con su carro. El carro lo llenamos de gente que estaba ahí quemándose prácticamente, se llenó el carro completísimo, el conductor casi no podía conducir de tanta gente que había adentro. Y retrocedió a toda máquina chocando los autos que incendiados para poder salir con el carro. El carro quedó dañado, pero se salvaron y pudieron salvar a mucha gente. O sea, ustedes fueron... Sí, Eduardo, ustedes fueron a rescatar a sus compañeros. Ustedes fueron a rescatar a los bomberos. ¿Y en qué minutos se encuentran con la madre? Claro, ahí después de poder sacar a la octava compañía, seguimos subiendo para encontrarnos con la séptima, que eran los que estaban atrapados mucho más arriba. Y cuando llegamos a ese lugar nos damos cuenta que estaban como unas 200 personas y lo estaban resguardando, tirando aguas al cielo para que cayera en forma de lluvia, poder protegerlo un poco porque el humo, el viento, el calor era infernal y los vehículos que habían quedado todos atorados en ese sector se estaban incendiando uno tras otro y llegando hacia la gente que estaba ahí a recuerdo de esta compañía que tenía solo 3.000 litros de agua y en cualquier momento se la acaba. Y en ese instante yo escucho al comandante que me grita, Lalo, porque somos amigos, me dice, Lalo, bajemos a estos bebés. Y ahí Jaime me cuenta después de que la mamá estaba en el piso con las dos bebés de 1 año, son unas mellizas pequeñitas y con el nivel de humo tóxico que había en el lugar, porque no solo era el humo del incendio forestal, era el humo de las casas que se estaban quemando y el humo de los vehículos que se estaban quemando alrededor. Entonces, esos bebés un par de minutos más no aguantan ese nivel de humo. Un adulto tiene la capacidad pulmonar de resistir mucho más y el calor, el estrés térmico, pero esos bebés ya no, la verdad que ya no aguantan más. Y pidió Jaime que por favor se llevara a los bebés. Jaime me llamó, me pidió que yo llevara una, él llevó a otra. Y la mamá nos quiso seguir atrás corriendo. Y ahí es donde se puso todo muy crítico porque tomamos las bebés, yo traté de proteger las vías respiratorias de una bebé debajo de mi brazo porque no tenía con qué taparla. Y ahí es donde nos ponemos a correr entre medio del fuego, desesperados. Yo sabía que la mamá venía atrás mío con otro hijito de 10 años aproximadamente.
el niñito iba a tener la misión de cubrir la cabeza de su hermanita cuando pasáramos por el fuego, pero cuando íbamos a la mitad del camino, el humo era tan denso, terrible, y yo que tengo entrenamiento para esto, no daba más, no aguantaba. Intenté aguantar la respiración y pensé que en algún momento caíamos a mitad de camino, no se veía nada, yo no sabía si iba bien o no. Lo único que me decía que iba relativamente bien es que como era en descenso, yo siempre iba bajando, pero no sabía si iba por el camino correcto o no. Y de repente, de milagro, aquí es donde aparece el verdadero héroe de la historia, que es un civil que apareció con polera y short y una linterna. Lo más seguro que era un habitante del sector, y él me guió para poder salir y llegar hasta donde estaba la camioneta, esperándonos con movilidad. Es impresionante. Oye, qué impresionante. Y después no supe nada más de esa persona tampoco. Yo me imagino que él quedó muy quemado porque yo iba con traje de bombero, que tampoco iba con el traje más adecuado, porque nosotros estábamos con el traje que usamos para incendios forestales, que es muy distinto al traje más grueso que usamos para incendios estructurales. Y ese traje la verdad que no me protegía mucho, pero me protegía mucho más que ese civil que iba con chor y polera. Entonces, si yo sentía que me quemaba, él... Yo no sé cómo habrá quedado, lamentablemente. Y cuando logramos salir del fuego y llegar a la camioneta, yo me doy vuelta para ver a la mamá. Y yo sabía que venía corriendo atrás mío. Claro, y me doy vuelta, dejé a la bebé en la camioneta, me doy vuelta para recibir a la mamá con el niñito y veo que la mamá no vino. En ese minuto me imagino que, claro, no hay mucho margen para tomar decisiones con claridad. Avanzar, salir corriendo de ahí con la bebé. ¿Y en qué minuto después se dan cuenta? Quiero preguntarte qué pasó con ese civil. El relato que hace es extremadamente gráfico de lo que pasó ahí. Además tenemos esas imágenes. ¿Cómo llegan ustedes a saber que la madre estaba con vida? ¿En qué minuto se dan cuenta de que no los viene siguiendo, que no viene ella bajando también? Ella venía con su otro hijo de 10 años. Sí, cuando yo llego a la camioneta y subo a la bebé que llevaba yo al vehículo, me doy vuelta para buscar a la mamá, que yo sabía que venía atrás mío y no aparecía. Esperamos aproximadamente un minuto y no aparecía. Nosotros pensamos lo peor y decidimos bajar a la camioneta porque además nos estábamos quemando ahí mismo alrededor de la camioneta. El fuego sin control absoluto, todas las casas quemándose al mismo tiempo. El conductor Mauricio aguantó, escapó todo el mundo menos Mauricio. Y nos esperó hasta que llegamos con las bebés. Él sin saber que íbamos a llegar ahí, él esperó simplemente a que nosotros volviéramos en algún momento. Y gracias a Dios Mauricio aguantó ahí y nosotros pudimos subiendo a la camioneta, descender con las bebés, la entregamos en el hospital y ahí les dieron la primera atención. Y de ahí no sabemos más porque... posterior a eso, a los minutos después evacuaron el hospital y no sabíamos dónde se habían llevado las bebés, no sabíamos si la mamá había llegado o había pasado algo, pero no. Oye, pudieron. Por suerte nos enteramos de que la mamá pudo salir finalmente. Oye, es que de verdad, Eduardo, que tu relato es tan estremecedor, la cara de angustia de esta mamá que busca ahí brazos de desconocidos, pero que en esos momentos son como la única esperanza de que sus niñitas pudieran seguir con vida. Esto se juega en segundos, es así de brutal. Aquí está Michelle con nosotros también, muy impactado con tu relato. Esto es tremendo y yo creo que muestra una cadena tan necesaria, ¿no? Y parte por, entre otras cosas, la importancia que tiene el entrenamiento, pero también el equipamiento de nuestros equipos de emergencia. Y como eso es importante que siempre esté perfeccionándose y mejorándose. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la importancia de la preparación comunitaria debidamente encadenada con los sistemas de alerta, por ejemplo, que no basta solamente un mensaje, porque en ese contexto lo que se señala es que estamos en un ambiente de humo, donde vemos poco, donde a veces tenemos que tomar la decisión hacia dónde vamos, pero si no sabemos y no tenemos orientación hacia dónde tenemos que ir al momento de una evacuación, tenemos varias posibilidades. Podemos correr hacia el lugar correcto, arrancar hacia el lugar incorrecto o incluso inmovilizarnos y no saber hacia dónde ir. Aquí hay un encadenamiento que hay que fortalecerlo y ¿sabes qué? A mí lo que me pasa acá es que esto ocurre en un día básicamente donde a nivel central no veíamos tanta sensibilidad, pero el mundo rural está muy abandonado de esto y de todos estos elementos. Hay una simetría, una suerte de injusticia respecto de cuánto destinamos en un país de cultura centralizada a aquellos lugares más grandes, de aquellos lugares que son más apartados de nuestro país. El mundo rural
sufre mucho y el mundo que está más alejado de las grandes urbes sufre mucho esa diferencia. De ese hombre, de ese ángel que apareció ahí, los guió con una linterna, iban bajando, dice Eduardo. Sí, espéranos un segundito, Eduardo, por favor, es tu testimonio que nos tiene muy impresionados, muy impactados. Bueno, está César ahí en el hospital, Las Higueras, con una situación complicada para una de estas niñitas, no sabemos si es Isidora o si es Isabel. Carla, la mamá, que entendemos también ha recibido atención médica. A lo mejor podemos, César, intentar conversar con el papá, que nos cuente. Hay un momento en el que ellos, la mamá se baja del auto, ¿no? Es tal su desesperación que se baja con sus dos niñitas en brazos y empieza a correr. La familia se dispersa, se divide, ¿no es cierto? Y quedan ahí, ¿no es cierto?, en medio de este infierno, de estas llamas, César. Sí, bueno, es una situación bien complicada, porque reporteando, conversando, fíjate, es una decisión donde se separa la familia. Se tienen que tomar decisiones difíciles y él se mantiene en el vehículo y deja a la mamá con las dos mellizas, como te digo, este niño de 10 años que es Martín y la vecina adulta mayor se bajan en medio de todo esto que se veía bien poco esperanzador, digamos, bien difícil. La situación en el video es bien clarificadora de la situación que tuvieron que tomar ellos, la decisión que tuvieron que tomar de separarse, y al mismo tiempo que era tan denso el humo que era muy difícil. O sea, tú te dabas vuelta, por lo que se aprecia en la imagen, te dabas vuelta y ya perdías el rastro de la persona. Mira, dentro de lo que hemos sabido, el papá, que se llama Eduardo Mercado, el papá se enteró por una amiga, fíjate, que trabaja aquí en el Hospital Las Higueras, de que sus hijas, sus mellizas, estaban acá. Ya, porque también convengamos que en una emergencia no había comunicación, los celulares no se conectaban, no había 3G, 4G, no había internet, las señales de telefonía no estaban, y se entera una vez estando aquí en la ciudad, en Concepción, Talcahuano, bueno, de que sus hijas estaban acá, y por eso decide venir al hospital a reencontrarse con ellas. Como yo les comentaba, hay una que ya fue dada de alta y la segunda está en la UCI, acá recuperándose por daños respiratorios principalmente. El papá ha sido muy accesible a conversar sobre este tema, principalmente siento yo quizás más del relato milagroso, de verdad reflexivo, respecto de cómo también nosotros tenemos que manifestarnos, cómo decidir frente a esta emergencia. Michelle hablaba de lo preparados que estamos, claro. A veces, fíjate, conversando acá con la gente de la zona, la gente de repente se resiste a dejar sus casas, principalmente por el miedo a los robos, y por eso es que no sale de sus casas finalmente. Sí, no tiene que ver con que uno no le haga caso tanto a la alerta SAE, sino que tiene que ver por una desesperación de quizás aguantar, siento yo. Fíjate que en este caso además parece que, perdón Karin que te interrumpa, las alertas SAE sonaron cuando ya el fuego estaba en algunos casos muy encima, no hubo tiempo, había viento, las condiciones eran además brutales. Que hasta los mismos bomberos que conocen perfectamente, o sea, son los más preparados, ¿no? Ellos no van a ir a arriesgarse y ellos también se vieron sorprendidos ahí.